Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Unidiversidad Noticias, edición central. Vamos a hablar de la información internacional. Hay que decir que hoy los títulos los ocupan dos hechos importantes. Uno está relacionado con algo que sin duda es un hito histórico para Estados Unidos, porque Chicago eligió nueva alcaldesa. Es una mujer, estuvo acompañada de su esposa y de su hija. Se trata de Lori Lightfoot, una mujer de color de 56 años que dice viene a poner el orden, sobre todo en un estado en el cual hay mucha inseguridad, mucha violencia, entre otras cosas. Para hablarnos del tema y sobre todo analizar la situación de esto que es sin duda un dato histórico, tenemos a Santiago Prón, analista internacional. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sin duda, una elección, podríamos decir, absolutamente histórica, ¿no? Es verdad, el martes fue la segunda vuelta, habían quedado dos candidatas demócratas, dos mujeres afro también, afrodescendientes, y un hecho histórico, desde 1836, si no me equivoco, a la actualidad solamente se han elegido una sola mujer y una sola persona, un hombre afro en toda su historia. Y esto viene a agregarle un condimento a una renovación política que se está dando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sobre todo en el Partido Demócrata. Bueno, lo que veíamos así como dato también relevante es que Chicago en sí es un estado donde hay mucha violencia, donde ella decía, bueno, se hablaba mucho de la cantidad de fallecidos o asesinatos o crímenes relacionados con las pandillas, y es en donde por ahí ha puesto el ojo esta nueva alcaldesa, que habló justamente de llegar a poner orden, habló de corrupción, habló de distintos temas de flagelos que están afectando a ese lugar. Es así como decís, su tema de campaña fuerte fue el tema de las pandillas, que como decís, el año pasado se llevaron cerca de 550 muertes solamente por pandilla, que es mucho más que otros estados mucho más numerosos que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, con una población muy pobre, y que no solamente se agrega la problemática de las pandillas, sino también el tema del gatillo fácil de parte de los policías, sobre todo también discriminando a personas de color, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, viene ella con una experiencia, siendo ex fiscal federal, pero sin experiencia de gestión. Pero entonces su discurso se basó fuertemente en esto que vos decías, el orden, luchar contra la corrupción, pero tampoco el tema de las pandillas visto desde un punto de vista represivo solamente, sino también apuntando a lo social, en la creación de escuelas y todo eso, ¿no es cierto? Que hace también a una nueva plataforma y a empezar a romper un poco el establishment que ya venía en la ciudad de Chicago también muy fuerte. Bueno, los medios de Estados Unidos destacaban eso, ¿no? En los títulos, que era una mujer de color, que era mujer y que el cargo le iba a ocupar una mujer y que además es lesbiana, que sin duda es un cambio muy importante para la sociedad de Estados Unidos, que en algunos lugares sigue siendo muy conservadora. Tal cual, creo que se está avanzando cada vez más. Las personas están votando por capacidad, están votando por proyectos, están votando por propuestas, sin tener en cuenta la vida privada, sin tener en cuenta su descendencia, sin tener en cuenta su religión, y creo que eso es un gran avance en la sociedad estadounidense. Bueno, y el otro dato es ya en Latinoamérica, porque tenemos que hablar de esta decisión del gobierno de Uruguay de destituir a la cúpula del Ministerio de Defensa, y está vinculado directamente con el silencio relacionado con la violación de derechos humanos durante la última dictadura militar en Uruguay. Es así, Uruguay se empezó a romper el pacto de silencio que había entre militares. Esto llevó inclusive que desde el último golpe y en los distintos juicios que se han realizado, haya militares que han preferido callar, ir a prisión, por más de ser inocentes, con tal de mantener el silencio. Y esto se empezó a romper el fin de semana pasado, el domingo, a través de un periodista que empezó a entrevistar a dos personas, a dos ex represores sentenciados, donde ellos plantean y dicen que abiertamente asesinaron, que abiertamente mataron a un militante de Tupamaru y a la hija del poeta Juan Gelman, también es otra de las víctimas que arrojaron al río. Dan detalles. Y con esto se contradicen a lo que eligieron la justicia civil, que habían dicho que no sabían nada, que no tenían nada que ver y que no desconocían de los sucesos que habían pasado. Con lo cual, esto genera un cimbronazo porque la justicia
en Uruguay, las personas fueron juzgadas por la parte civil sí. y también por la parte militar, que es ahí donde ellos confiesan y es ahí donde sale la entramada política institucional que está moviendo todo el tablero en Uruguay. Claro. El presidente Tabaré, como vos decías, destituyó al ministro de Defensa, al subsecretario de Defensa, al jefe del ejército, a la plana mayor de todo, descabezó la plana mayor del ejército, claro. Generales, o sea, hubo realmente es una crisis institucional muy fuerte la que está pasando Uruguay, sin tener en cuenta también que empieza a ser juzgado el presidente Tabaré en su accionar, claro. ¿No es cierto? Porque él dice que si bien en su momento avaló el fallo, pero no avaló el accionar del tribunal militar. Claro. Es una cuestión legal media compleja que me imagino que en el transcurso de los días se va a ir resolviendo. Sí, seguramente van a surgir algunos otros nombres y se van a seguir descubriendo cosas, ¿no? Con esto con estas declaraciones que de alguna manera habilitan a que otros también puedan sentir la confianza de hablar y seguir rompiendo ese pacto de silencio que seguramente muchos seguirán sosteniendo, ¿no? Tal cual. Esto va a llevar a que más se animen y que empiece Uruguay a caminar en el camino de la verdad, ¿no es cierto? Y de la justicia que es tan necesaria para no volver a cometer los errores que hemos cometido en América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu análisis de la situación en Chicago y por supuesto también en el vecino país de Uruguay. Seguramente la semana que viene te vamos a tener nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Santiago Prona, analista internacional, casi en el cierre. Nosotros nos tenemos que ir.